Muchas gracias, Solón. En primer lugar, Olivier Verdier es un extraordinario ser humano y eso es lo que más vale que cualquier título. You are an extraordinary human being, and this is most important than every doctor degree or everything. You are one of the best. You are our master in Doppler. Usted es uno de los grandes maestros del Doppler y eso es más importante que cualquier título. Médica de la Fundación Rothschild en París, en Francia. Y él es el encargado de hacer lo que es ecografía, Doppler, VM. Básicamente, en la escala de radiología también tiene múltiples presentaciones, múltiples artículos, más de 150, por lejos mucho más. Tiene libros, tiene cursos de posgraduados, tiene una serie de publicaciones y es una cosa muy especial. Él es muy acuicioso en hacer las cosas perfectas. Me ha tocado con él compartir un último libro y aprendí muchísimo del gran detalle que tiene Olivier con todos los pequeños detalles. Él es muy cuidadoso de los pequeños detalles. Él lleva muchos cursos de posgraduado, está dedicado al ultrasonido, a las imágenes, a las resonancias, a las tomografías. Ha sido invitado a muchos meetings internacionales de cabeza, cuello, en radiología y en oftalmología principalmente. Es un miembro destacado del CIDU y quizá el vicepresidente del CIDU en la próxima elección, con mucha suerte cuando pase esta pandemia. Organizó el CIDU en París en el año 2000, que fue un éxito rotundo. Y también tiene mucha mucha actuación en la Universidad de París Diderot, que está ligada al Instituto de Rothschild. Hablar de él, nos quedaríamos en toda la charla, yo creo que es muchísimo. Yo les voy a dejar que disfruten la charla de Color Doppler en oftalmología, que estamos muy interesados en llevar adelante acá. Él es un maestro y un gran amigo. Y muchas gracias, Olivier, por estar acá. Merci beaucoup, Olivier, por estar acá con nosotros. I didn't understand everything, but I guess a lot. Pero sé que mucho de lo que dijo ha sido seguramente palabras muy gentiles por agradecer esta presentación. Así que estaremos aquí hablando durante una hora de la imagen color Doppler, estableciendo las indicaciones y los resultados en relación a esta tecnología. La primera imagen que yo vi fue en el 7º Congreso de la Sociedad Europea de Oftalmología, conducida en Helsinki en el año 1984, y convencí al jefe de mi departamento y al director del hospital comprar una unidad. La primera imagen fue una Acuson XP y luego compramos una segunda unidad en el año 99, 7 años después de adquirir la primera, que era una ATL, una máquina de tercera generación del año 2000, que la tuvimos del 99 al 2015, y posiblemente ustedes estén más familiarizados con esta última máquina, que es una máquina de cuarta generación con el nombre de Logic E9, E10, producida por la compañía General Electric. Primero que nada, vamos a hablar acerca de las características de las ondas. Aquí tenemos la configuración que podemos encontrar para cualquier órgano superficial como la tiroides, pero deben ser adaptadas y debemos configurar estos detalles con sus ingenieros o los ingenieros de la compañía. Pueden ver que los filtros son de mayor resolución, la ganancia es un poco más baja y la persistencia debe ser la máxima. Y para la Doppler de color,
Vemos que el PRF has to be adapted. debe ser adaptado y habrá una corrección del ángulo para los vasos y la arteria oftálmica, pero no para las otras arterias cervicales. Aquí tenemos el principal modo es el modo de color y es aquí donde llevamos a cabo la detección, en la que podemos ver la vena que está coloreada generalmente en azul, porque proviene de la parte anterior a la parte posterior de la órbita. Aquí podemos ver las arterias pigmentadas en rojo y las arterias ciliares aquí y aquí. Este es el modo color. El isómero que generalmente se utiliza para los vasos menores, pero no se utiliza en oftalmología, es un modo que se va a detectar movimiento. En algunos casos podemos tener una imagen muy interesante como esta, pero con mucha frecuencia encontramos muchas imágenes poco precisas, así que principalmente utilizamos el modo espectral. Esto nos permite cuantificar y analizar aquí la velocidad, los picos de velocidad, la velocidad máxima y el índice de resistencia que muestra los resultados, como veremos en algunos minutos. Y aquí no tenemos Doppler, este es el flujo B, el análisis del modo B, y es una imagen bastante interesante. Si ustedes compararan la superior con la inferior derecha, veremos que el diámetro de los vasos es más pequeño porque aquí no tenemos el efecto de borrado del artefacto. Y si queremos estudiar el flujo bajo, sería mejor utilizar el flujo B que utilizar el modo Power. Pero usualmente nosotros utilizamos solamente el modo de color y el modo espectral. En relación a la técnica, voy a referirme a algunos detalles. Necesitamos mucho gel, y estamos hablando de mucho gel porque debemos generar esta pseudo imagen. To look at 25 degrees in the medial direction. And in these conditions, we have these figures with a peak systolic velocity of 18 centimeters per second and a resistive index of 0.63. The normal resistive index has to be inferior to 0.70. And here you can see that if we press a bit and if we are just in contact to the eyelid, if we do not press but just in contact, we see the difference. The peak systolic velocity is much lower. It comes from 18 to 13 centimeters per second, and the resistive index is much higher. It is not normal since it is superior to 0.70. And it could, if we do not know that, it could be pathologic. So there is a rule. If you have the resistive index superior to 0.70, we have to do again the section with putting again some gel and be sure that you do not press on the eyelid. And if the last possibility is if you exert a soft pressure on the eyelid, here it is strictly abnormal. The peak systolic velocity is much lower and the resistive index is equal to 1.00 because there is no diastolic flow anymore. And what is interesting to notice is that the pressure has some influence on the artery, but not so much influence on the vein.
which is nearly the same. So what is the standardized type for Doppler examination of the iron orbit? First, the examination must be bilateral. Then the Doppler has to be performed after some biometric values, anterior chamber, length, total axial length, and the different diameters of the optic nerve. And then afterwards, we studied the central retinal artery, the short posterior ciliary artery, the medial and the lateral, and the ophthalmic artery. And for these arteries, we studied the peak systolic velocity and the resistive index. And we studied some veins, the central retinal vein and the superior optical vein. And for this vein, we studied the maximum velocity and the medium velocity. Some example, the central retinal vessels, again, in blue, you have the vein, in red, you have the artery. And these central retinal vessels are visible in 100% of the cases if they are normal. And the quantification with a spectral Doppler is possible if they are normal, in 90% of the cases, because in some patients with movements, sometimes it is very difficult. And in some asymmetric eyes, it is easier to study the eye with the pathology than to study the eye with who sees the best. So you see again what I said previously, the systolic velocity has to be superior to 12 centimeters per second, and the resistive index has to be inferior to 0.70. The short posterior ciliary arteries, they are visible and quantitatively evaluable in 85% of the cases. And what is important, Y lo que es importante aquí y resaltar aquí es que en las arterias ciliares posteriores tienen un índice de resistividad de la arteria ciliar posterior tiene que ser inferior al índice de resistencia de la arteria ciliar central. El índice de resistencia normal a esta arteria central, como nos han planteado en 0.70, no debería ser mayor a la arteria ciliar posterior corta por debajo de 0.60. La arteria oftálmica presenta unas alteraciones bastante peculiares porque, si bien es cierto, es la arteria más grande de la órbita, a veces podemos verla de esta forma y en algunas las podemos observar con un Doppler espectral con esta característica bastante visible, con una velocidad pico bastante alta, superior a 67 picos por segundo y una resistencia que es superior al índice de resistividad de los vasos centrales. Y en algunos casos podemos ver que las figuras no, las imágenes de belisometría no son las mismas. Entonces tenemos la posibilidad de ver que, a pesar de que se trata de la arteria más grande de la órbita, es bastante reproducible. Y luego es mucho más fácil encontrar. Ahora, si es que no conocemos el diámetro de los vasos, no podemos determinar el flujo. Podemos determinar el flujo utilizando estas fórmulas de resistividad. El índice de Porcelot, que es la velocidad pico, menos la velocidad diastólica sobre la velocidad sistólica pico.
menos esta TDB sobre la velocidad pico sistólica nos permitirá determinar estos cálculos, estableciendo que mientras el flujo diastólico disminuye cuando el índice de resistividad incrementa, el flujo sistólico disminuirá si es que el pico sistólico disminuye. El flujo global disminuye si es que el pico sistólico disminuye, entonces el índice de resistencia se incrementará. ¿Cuáles son los valores para las principales arterias? Para la arteria oftálmica ya hemos mencionado que la velocidad está alrededor de 50 centímetros por segundo y el índice de resistividad se encuentra alrededor de 0.72. La arteria ciliar tiene una velocidad alrededor de 15 centímetros por segundo y el índice de resistividad está alrededor de 0.62. Y la arteria ciliar posterior corta debe estar por encima de 10 centímetros por segundo y el índice de resistividad estará en 0.58 más o menos 0.05. Ahora, para las venas oftálmicas, vemos que las venas están coloreadas generalmente en azul y en esta imagen Doppler vemos un flujo lineal o podría presentar estas olas como las que vemos aquí abajo. Generalmente es posible ver la vena oftálmica superior, pero la vena oftálmica inferior solamente podrá visualizarse bajo anestesia general porque se va a dilatar como consecuencia de esta anestesia. Por ejemplo, en niños muy pequeños o inclusive en bebés bajo anestesia general nos permite estudiar esta vena oftálmica inferior. Existe una variante normal, porque la vena oftálmica superior se encuentra entre dos sistemas. Primero, el seno cavernoso y la parte posterior de la órbita, y la segunda capa sería la cavidad nasal o las venas de la cavidad nasal. Y en algunas instancias la vena podría mostrarse azul en la mayoría de veces, pero en algunas ocasiones podría manifestarse con coloración roja durante la sístole. Y con estas Doppler podríamos ver estas variantes de más, menos, más, menos, más, menos. Y ahora es una variante normal, no debe ser considerada una variante patológica. Empezamos a ver algunas arterias en las que podemos controlar la velocidad máxima alrededor de 4 y para la vena oftálmica superior la máxima velocidad estará alrededor de 6 centímetros por segundo. Ahora, en relación a las indicaciones debemos estudiar el ojo de, en este caso, un paciente pediátrico. En casos de tumores, como principal hallazgo, los principales tumores que encontramos en infantes será el retinoblastoma. Y podemos ver algunos vasos sanguíneos en el tumor. Y la Doppler a color es muy útil para poder detectar melanomas malignos, pero no será tan útil para el tumor coroideo en adultos. No hay signos claros del modo espectral para realizar un diagnóstico definitivo. Sin embargo, existen algunas características de la color Doppler para evaluar, por ejemplo, el tipo de retinoblastomas, como este endofítico, o los exofíticos en las que vemos el desprendimiento de la retina antes o al lado de la masa, o la infiltrativa difusa, como lo vemos aquí. La Doppler a color, por lo contrario, es bastante útil para el diagnóstico diferencial con el pseudo-retinoblastoma. Aquí podemos ver un caso de una fibrovasculatura periférica, que la podemos ver aquí con un arco, una arteria
retina posterior, en la que vemos un desprendimiento completo de la retina, y aquí un caso de enfermedad de capas, en la que tenemos una hipervascularización y un desprendimiento de la retina. Nosotros publicamos más recientemente que con la Doppler a color podemos realizar un análisis cuantitativo de las arterias y los vasos de la retina en casos de un desprendimiento retinario completo, debido a que los índices de resistividad estarán alrededor de 0.16 en el caso de desprendimiento de la retina y alrededor de 1.00 en casos de afectaciones de la arteria hioidal. No hay lugar para la detección de retinoblastoma, y es por eso que es importante tomar una resonancia magnética para poder evaluar la extensión. En donde podemos localizar los tumores en niños. Principalmente podemos ver estos tipos de médulo epitelioma, en la que tenemos una imagen de alta resolución con un ultrasonido de alta resolución que nos permite ver claramente este tumor con vasos en él, pero los vasos tienen un flujo bastante limitado y no pueden ser detectados con la Doppler. Por el contrario, podemos ver las zonas calcificadas que posiblemente se puedan visualizar con la Doppler, con estos artefactos aquí. Aquí tenemos un endoepitelioma santo nevus, en la que el Doppler no será útil para ello. Y finalmente, un angioma coroidal difuso en el caso del síndrome de Sturge-Weber. Se puede visualizar claramente en este caso de un angioma difuso complicado por un desprendimiento de la retina completa con un índice de resistividad bastante alto. Nuevamente, quisiera insistir en el hecho de que lo que vemos, a pesar de que lo que vemos en azul y rojo no siempre es un vaso, podría ser la producción de algunas calcificaciones. Aquí, por ejemplo, vemos algunos aspectos de calcificación, como vimos anteriormente, era posible verlo en los retinoblastomas. Ahora vamos a estudiar los tumores del ojo en el paciente adulto, iniciando con este estudio que conducimos entre el año 93 al 95, en el que vimos que la mayoría de los casos se trataba de una lesión vascular tipo 1, y hay 4 tipos de vascularización. Un gran número de casos incluidos en el estudio, y pueden ver que la vascularización era detectable con la Doppler a color en una gran cantidad de los pacientes incluidos en el estudio, por encima de la vascularidad que podemos detectar con herramientas estandarizadas, pudiendo detectar las patologías en 96.5% de los casos. Pero por supuesto, confiamos primero en el modo B y en el modo A para analizar estos tumores. Y aquí tenemos los 4 tipos. El primer tipo es un tipo de vascularización baja, por debajo de los 15 centímetros por segundo. Presentándose en más del 70% de los casos. El tipo 2 se encuentra en el 21%. En este tipo podemos ver que las arterias son una buena parte, la mitad del tumor, y las venas son el otro 50%. En el tipo 3A vemos una gran cantidad de vascularidad con un índice de resistividad bajo, y en el tipo 3B vemos grandes vasos dentro de las masas que se podría complicar por
una hipertensión ocular, que podría generar una elevación en el índice de resistividad. En solamente el 0.3% no vemos vasos en el tumor, y esto puede deberse a la hemorragia que podría producirse dentro del tumor, como fue el caso aquí, o una hipertonía superior a 20 milímetros de mercurio, como sucede aquí. Así que, en conclusión, para los melanomas, la vascularización será el signo más constante. Existe una mayor sensibilidad de este tipo de herramientas en comparación con el uso de colodoppler. Es posible cuantificar y es ligeramente mejor a los modos estandarizados, demandando menos tiempo del examinador. En este tipo de tumores podemos ver, debido a que la vascularización proviene de la vascularización ciliar, las arterias están coloreadas en azul con un Doppler espectral inverso, y las venas están pigmentadas en rojo. En este caso, la ausencia de vascularización podría deberse a una lesión benigna, tales como un meduloepitelioma o un adenoma o un melanoma posterior a un tratamiento conservador, o debido a un pequeño tumor con una elevación en 1.5 milímetros, en el orden de 1.5 milímetros o más. Para el diagnóstico diferencial con otros tumores, vemos que inclusive, a pesar de que con la Doppler a color no podemos diagnosticar un angioma coroideo, porque sería mucho más evidente utilizarlo como el modo estandarizado A o B, es posible confirmar este hallazgo con una Doppler a color porque hay una gran vascularización similar a la que encontramos en la arteria ciliar posterior, y no sucede con los vasos retinarios. No requerimos una Doppler para detectar el osteoma coroideo. Inclusive, a pesar de que esta imagen muestra unos aspectos bastante evidentes en el modo B, con un tumor hiperreflectivo en el modo B, en la que se presenta un desprendimiento retinario, la vascularización también es bastante distinta a la que vemos con los melanomas. Pero probablemente la mejor asistencia, la mejor herramienta del color Doppler en presencia de una masa posterior es la diferenciación entre un hematoma y un melanoma. Vemos la diferencia entre un melanoma y un hematoma porque no hay ausencia de flujo versus una gran cantidad de flujo cuando comparamos el hematoma versus el melanoma. De hecho, en el curso de la enfermedad del hematoma vemos muy frecuentemente algunas alteraciones de la vascularidad de la arteria retiniana central y la arteria ciliar posterior. Ahora vamos a estudiar la imagen color Doppler de los vasos del nervio óptico o de la cabeza del nervio óptico. Vemos que muchos artículos publicados tratan sobre esta región. Una gran cantidad de artículos relacionados al glaucoma, 110 a la retinopatía diabética, 171 artículos sobre la oclusión de la arteria retinaria central y la oclusión de la vena retinaria central. El primer ejemplo es sobre la oclusión de la arteria retinaria central. Vemos que lo que llamamos un punto, un signo del punto, en la que vemos un punto blanco dentro del nervio óptico que corresponde a un coágulo en la arteria.
Aquí lo podemos ver, el signo del punto. Y en algunos casos no hay flujo absoluto en la arteria. En algunos casos hay un flujo limitado en las venas retinarias. Y en algunos casos podemos ver un flujo muy tenue, muy débil en la arteria retinaria. Con estas máquinas nuevas, nuevamente vemos que el flujo de las venas es bastante bajo y un flujo muy sutil en las arterias. En la oclusión de la vena retinaria central es totalmente distinta porque podríamos esperar ver algunas alteraciones en la vascularización venosa, pero de hecho, debido a que se trata de una circulación terminal, lo que vemos es una anormalidad de la arteria retinaria central, un flujo de 7.9 mucho más bajo a 10 centímetros por segundo y el índice de resistividad es igual a 1.00, lo que es totalmente anormal. Y luego de 6 meses de tratamiento podemos ver que esto ha mejorado un poco. No completamente normal, porque si lo comparamos con el lado opuesto no es normal, pero estará en mejores condiciones. En algunos casos, la Doppler color podría ayudarnos en el manejo de casos típicos o casos difíciles para diferenciar entre la neuropatía óptica isquémica anterior y la neuritis óptica. Una neuritis óptica, por supuesto, presentará vasos normales y la neuropatía óptica isquémica anterior veremos un incremento en el índice de resistividad en la vena retinaria central y en la arteria posterior. Con el glaucoma se ha postulado una hipótesis con un involucramiento de las fibras ópticas relacionadas a los trastornos vasculares, pero de hecho nos preguntamos cuál es el origen o será la consecuencia en relación al involucramiento de las fibras ópticas. Es difícil saber cuál es el origen y cuál es la consecuencia. En estos, como mencioné, en este tema encontramos 377 artículos. Uno de ellos, uno de los primeros que se publicaron fue el grupo de Galassi, que trabajaba en ese entonces en Florencia y luego se mudó a Canadá y más adelante en Francia. Debemos reconocer que este caballero de aquí, que trabajaba en la Universidad de Indianápolis, publicó más de 70 artículos solo, lo que es el 20% de los, que representa el 20% de los artículos publicados en relación al glaucoma. Ahora, para los glaucomas no tensionales podemos decir que muchos artículos se han publicado al respecto y vemos que evidentemente existe una relación entre los problemas vasculares en los casos de glaucoma debido a que hay tensión normal o tensión baja y existe una reducción en la velocidad pico sistólica que se encuentra alrededor de los valores normales, pero la resistividad está incrementada a nivel de la arteria retinaria central y a nivel de la arteria ciliar posterior. ¿Y qué podemos decir sobre el glaucoma congénito? Bueno, esto es, desde el punto de vista diagnóstico, el glaucoma congénito podría no ser muy determinante, pero podemos ver qué es lo que sucede con los bebés luego de realizar un procedimiento no invasivo. Aquí me gustaría referirme un poco a los problemas orbitarios. Estoy seguro que la órbita es como la cenicienta del ultrasonido.
Y veremos qué es lo que podemos visualizar con la Doppler a color. Por supuesto, con los quistes no tenemos flujo, pero podemos ver algunos vasos alrededor de la masa. La lesión puede ser hipovascular, como un hemangioma cavernoso, lesiones vasculares que incluyen lesiones linfoides, menangiomas y tumores malignos, y las lesiones hipervasculares de las cuales la más importante sería el hemangioma infantil, y en algunos casos se presentan malformaciones arteriovenosas. So at Rothschild we have nearly everything. So we like to use Nosotros solemos utilizar una serie de imágenes, iniciando con la resonancia magnética para diagnosticar qué tipo de masa tenemos en la órbita, pero suelo contrastarla con el ultrasonido. No deberíamos utilizar una tomografía. La tomografía es para estudiar los huesos alrededor de las masas, y la Doppler a color sería tan útil como lo veremos a continuación. Un caso de un hemangioma cavernoso aquí, típico con el modo B, una hiperreflectiva y atenuada. Aquí vemos el modo estandarizado y podemos ver algunos vasos. No hay vasos que se encuentran espontáneamente, pero si inyectamos una sustancia de contraste, podemos ver algunos espacios que se van llenando con el agente de contraste aquí y aquí, por ejemplo. Y en el lado opuesto, estos se trataban de un melanoma orbital del Lari, complicado por un nebus de Ota, y esto, por supuesto, será un tumor heterogéneo bastante grande, hiporreflectivo, heterogéneo, hipervascularizado, y podemos ver que aquí vemos una gran congruencia entre lo que vemos con la Doppler a color y la resonancia magnética. Pero existen algunas excepciones a lo que vemos lo que vimos antes con la resonancia magnética y con las imágenes de color Doppler. Por ejemplo, para las masas palpebrales en infantes, sugiriendo un hemangioma infantil, el primer examen que debemos realizar sería la Doppler a color. De esta forma podemos ver la masa claramente y diferenciarla con una masa palpebral de un hemangioma, y luego con el Doppler vemos una hipervascularización con un RI bajo, que es un signo específico y sería suficiente para el diagnóstico y para el tratamiento terapéutico, que será el uso del propanolol sistémico para erradicar estos hemangiomas, porque en la anterioridad, antiguamente era bastante difícil de tratar con los corticosteroides, pero ahora con el propanolol es mucho más sencillo de resolver circunstancias como esta. Y la segunda excepción será en los casos de la masa de la fosa lagrimal. En la color Doppler tenemos paredes bastante importantes a tomar en cuenta para poder determinar si es que hay requerimientos de resección quirúrgica dependiendo del índice de resistividad. Si el índice de resistividad es superior a 0.72, entonces será un tumor epitelial y necesitaría ser removido quirúrgicamente. Pero si la lesión o si el índice de resistividad está por debajo de 0.70, probablemente se trate de una lesión no epitelial y deba ser biopsiado.
lo que será acompañado de un tratamiento médico de acuerdo al hallazgo. Evidentemente existen masas cercanas al hueso para poder reevaluar el caso con una tomografía. En este caso tenemos una linfoma de Malt tipo B con 3 tipos de vascularización y un índice de resistividad bajo de 0.53, que evidentemente es inferior a 0.70. Y la apariencia con la resonancia magnética era típica, incluso con la secuencia de difusión podría ser mejor diagnosticado. Y la Doppler sería un hallazgo típico en estos casos en los que vemos, si es que recordamos el caso de este linfoma, y este es un caso de un tumor mixto benigno, de un adenoma pleomorfo, podemos ver que esto muestra una diferencia en el Doppler, estableciendo un flujo bastante bajo con un alto índice de resistividad. Y aquí debo confesar que con el modo B, el modo A es bastante sencillo el diagnóstico y es interesante tener una confirmación con la Doppler para saber que esta masa debe ser removida quirúrgicamente. Entonces ahora estamos concluyendo con el exoftalmos vascular. Estos exoftalmos pulsátiles que pueden ser semejantes a una fístula, que podrían ser consecuencia de un evento traumático con alta vascularidad, con un bajo índice de resistividad. Y aquí esta fístula dural de esta mujer de edad avanzada en la que se presenta una velocidad sistólica bastante baja, pero nuevamente un bajo índice de resistividad. No necesitamos una tomografía, una resonancia magnética, podemos diagnosticar directamente la situación del paciente con una colodoppler y trabajar conjuntamente con la unidad de neuroradiología para realizar el tratamiento con un abordaje arteriográfico. Debemos recordar que la vena oftálmica superior no siempre, una imagen roja está correlacionada con una fístula. Les había mostrado ese caso en la que podría ser una variante normal y las razones por las cuales podría suceder se podría deber por una tromboflebitis del seno cavernoso. Podría deberse a la hipotensión intracraneal o podría deberse por una compresión del ápice debido a la enfermedad de Graves. El diagnóstico diferencial con el exoftalmos variable que podría presentarse con múltiples características, por supuesto, clínicamente el diagnóstico puede ser un desafío. Vemos una apoptosis del párpado inferior en una posición de cúbito y con la Doppler podemos ver claramente, también con el modo B, que existe una malformación luego de la maniobra de Valsalva o luego de colocar al paciente en la posición de cúbito. Aquí vemos que este flujo se observa en la parte posterior de la malformación. ¿Y qué podemos decir de la orbitopatía de Graves? Utilizamos la tomografía computarizada para la forma aguda, pero como mencioné anteriormente, podemos utilizar el modo B y el modo A y la colodoppler para diferenciar los indicadores de inflamación. Para las formas complicadas utilizamos resonancia magnética con la secuencia en T2, que nos permitirá diferenciar la inflamación de la fibrosis.
Y para la forma vascular, la Doppler a color sería bastante útil para estudiar si es que hay una complicación de toda la órbita o solamente se trata de la vena orbitaria. Para evaluar si se trata de los vasos centrales o los vasos retinarios. Tenemos esta imagen a nivel de la arteria central debido a esta forma vascular de Graves. Podemos obtener estos hallazgos. Así que quisiera concluir que la ecodoppler puede ser bastante importante como una herramienta de diagnóstico. Definitivamente esto dependerá del... estos diagnósticos serán independientes de la experiencia del examinador. Nos da un abordaje cuantitativo y valorable que nos permita realizar un diagnóstico diferencial. Debo reforzar esta indicación obligatoria de, como mencioné anteriormente, el diagnóstico diferencial de la leucocoria y la detección de la vascularización de los melanomas uveales y la cuantificación con los 4 tipos de signos específicos. Y para la órbita, la hipervascularidad y una bajo índice de resistencia serán específicas para un hemangioma infantil. Para las lesiones de la fosa lacrimal debemos evaluar el índice de resistividad y que indicará la resección quirúrgica para realizar una biopsia, y para las fístulas dural, el flujo reverso y la arterialización y bajo flujo índice de resistencia son signos específicos que deben acortar la demora del tratamiento, que es la embolización. Y en nuestra experiencia, el uso de esta colodoppler podría resolver de una manera muy temprana algo que podría simplemente tomar 2 resonancias magnéticas para realizar un diagnóstico preciso. Debo decir que en el futuro cercano, posiblemente en 1 o 2 meses, este libro será impreso por Sounds Medical, la ecografía moderna del ojo y de la órbita, para mostrar todos nuestros hallazgos y estudios. Le quiero agradecer a María de la Torre por el capítulo de órbita y retina y producir estas lindas imágenes que pudieron ser utilizadas en parte del libro. Aquí tengo mi dirección de correo electrónico y si es que tienen alguna pregunta, estoy a disposición para responderles. Muchas gracias, doctor Olivier, por esta linda charla de ecografía Doppler que ha sido bastante ilustrativa para todos nosotros. Un gran agradecimiento por parte de todos los asistentes de esta charla. Yo quisiera preguntarle, doctor, si en el seguimiento del tratamiento conservador del melanoma uveal con radioterapia, ya sea en la forma de braquiterapia o bomba de protones, usted usa el ecodoppler para hacer seguimiento de estos tumores. Sabemos que el seguimiento lo hacemos habitualmente con ecografía modo B y modo A estandarizada, pero quería saber si a esos estudios les agrega el examen Doppler, tal vez buscando disminución en el flujo tumoral. ¿Es así? I didn't get everything, but I think that the question was, what is the place? Yo creo que la pregunta está orientada al papel del Doppler en el tratamiento conservador. Yes. En relación a los melanomas. Así es, melanoma uveal. Creo que es una pregunta muy interesante porque vemos una reducción en la vascularización. Generalmente 6 meses luego de la reducción del sitio del tumor y antes de la modificación de la
estructura de la lesión. Vemos una reducción de la lesión usualmente 12 meses después de la terapia de protones o de la terapia de yodo. Y por el contrario, si vemos alguna vascularización, esta vascularización probablemente se produzca porque el tratamiento no fue adecuado y tenemos que debatir la necesidad de un nuevo tratamiento. Oliver, tengo una pregunta para usted. En estos momentos, No, of course not. escucho y estoy un poco asustado, la verdad. Bueno, en este momento tenemos la angio-OCT en la evaluación del nervio, de la vascularización del nervio óptico. Y por otro lado, nos mostrabas cuál es tu abordaje en la vascularización del nervio óptico utilizando Doppler. ¿Nos podrías decir cuál es la correlación que usted encuentra entre las herramientas complementarias? ¿Tienes alguna otra idea? ¿Cuál será la primera opción? ¿O cuáles serán las ventajas o desventajas para cada una? Bueno, es una difícil pregunta porque no tengo una gran experiencia en angio-OCT. Hemos visto algunos casos con regularidad, pero lo que creo que la indicación que he notado en términos de los vasos orbitarios centrales es que las neuropatías como el desprendimiento retinario, la angiopatía diabética, creo que los hemos estudiado con vasos relativamente grandes, que son la arteria ciliar posterior y la arteria retinaria posterior. Y para este caso, la colodoppler será una técnica bastante buena en la que si quieren estudiar vasos más pequeños, la OCT sería mejor. A nivel de el ejemplo de una buena señal con Doppler, tenemos que estar alineados con la dirección de los vasos. Si es que estamos perpendiculares a ellos, posiblemente no los podamos visualizar. Esto significa que no habrá señal vascular al nivel del polo posterior. Entonces, con estas dos regiones, la OCT podría ser más precisa. Pero si quieren estandarizar las imágenes, y existen algunas indicaciones en las que la Doppler podría ser una mejor herramienta. Nos mostraste en el inicio la representación en la cercanía del nervio óptico. Cuando nosotros trabajamos en el modo B, vemos en nuestros dispositivos ultrasónicos la imagen del engrosamiento del vaso, y ahora, debido a que el modo B es mejor, podemos encontrar diferentes potencialidades. Ahora, esta función no la teníamos en los dispositivos tradicionales. Ahora es posible manejar la imagen con la finalidad de obtener las mismas imágenes que hacíamos en sus regímenes iniciales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se utiliza para uso comercial en los dispositivos oftálmicos convencionales y debemos ir hacia un dispositivo Doppler para obtener estas imágenes de los vasos? No le puedo responder. No estoy trabajando en estos momentos para la industria, pero creo que el problema es que estos equipos no están dedicados al ojo.
ni siquiera se permiten utilizar en los Estados Unidos para el ojo. Y como vemos, se puede utilizar este equipo para el diagnóstico de glaucoma porque muchas veces nos sirve como una herramienta complementaria. Creo que estos equipos están hechos principalmente para el hígado, el abdomen y pequeños órganos superficiales como la tiroide o tendones. Y como mencioné, la primera máquina que vi fue la que vi en Helsinki. Y dijimos por esa primera vez, oye, eso podría ser muy interesante para estudiar el ojo. Y así fue como empezamos a utilizar esa máquina por primera vez 8 años después. Pero no sé por qué se están preparando máquinas específicamente con estas funciones. Esto definitivamente el modo B es una nueva tecnología. No se trata, es bastante similar con los algoritmos o los algoritmos técnicos que son bastante difíciles de analizar. Pero es bastante interesante porque podemos ver que los vasos sin alterados con un artefacto, podemos ver con la Doppler tenemos que recordar que siempre habrá un artefacto que pueda producir una imagen de los vasos más gruesas de lo que realmente son. Y tenemos que tener esto en mente. ¿Tienes algunas preguntas del público? ¿Perdón? ¿Algunas preguntas del público? Mario, yo quería preguntarle al doctor si cuando él usa el Doppler color y no encuentra vascularización, ¿recurre al Power Doppler? ¿Le es útil el Power Doppler para tumores intraoculares y de órbita? ¿Con bajo flujo te refieres? El Power Doppler no busca bajo flujo, ajá, así es. ¿Hay traducción para Olivier o se lo traduzco yo? Hay traductor. Ok. Hay traducción, pero creo que el doctor no ha activado su opción de traducción. Ah, no activó su... Tradúcelo, por favor, Mario. Olivier, there is a traduction in your screen, but I will do the Solon question. He is asking you if you find a tumor or something. Está preguntando si es que hay algún tumor o algo que no se pueda ver ningún flujo dentro de la lesión, si se puede utilizar el Doppler a color normal. Se puede utilizar el Power Doppler para incrementar las imágenes en relación con el bajo flujo. Bueno, creo que no es muy útil. Podría ser útil utilizar el Power Doppler si es que vemos una lesión sin flujo para asegurarse de que realmente no haya flujo. Pero si ustedes ven algún flujo dentro de una masa, con el Color Doppler, con el modo color, no necesariamente se debe utilizar el modo Power. La respuesta. And, there is another possibility. Y hay otra posibilidad también, cuando no hay flujo, que es lo que mostré con el hemangioma cavernoso. Con el hemangioma cavernoso no hay flujo con el Doppler a color en el modo Power, pero si es que inyectamos una solución de contraste, podemos ver los espacios. ¿Qué tipo de contraste utiliza en estos casos? Se trata de microburbujas adheridas a albúmina. No, a sacarosa o galactosa, no recuerdo. One question, Olivier. In Graves' disease,
Una pregunta, Olivier. En la enfermedad de Graves, cuando utilizamos el índice del muscular a nivel de índice nasal orbital superior, tenemos un punto muy breve para determinar el riesgo de compresión del nervio óptico. ¿Existe algún número en el Doppler que nos permita encontrar la misma relación o tener esa impresión de que el nervio óptico esté generando una isquemia o algún número que nos permita evaluar la necesidad de una cirugía descompresiva? Bueno, lo mostré, pero fue una imagen difícil de ver porque fue en el lado derecho de la pantalla. Pero mostré que en estas formas vasculares de la enfermedad de Graves, la Doppler a color es bastante útil porque muestra muy claramente estos vasos anormales a nivel del polo posterior del ojo y la invasión de la vena oftálmica superior. La inversión de la vena oftálmica no es peligrosa. Esto sucede bastante frecuentemente, pero tan pronto como presentan un incremento en el índice de receptividad, esta variación de los vasos aparece en grises y no blancos. En el modo espectral, la decompresión tiene que medirse como una medida de emergencia. Pero creo que con ultrasonido Doppler sería la mejor herramienta para detectar esto. Y una colodoppler no es una herramienta de todos los días para poder detectar la enfermedad. Si usted nos pudiera recomendar un dispositivo solamente para empezar nuestra práctica con el Doppler, ¿cuál sería su recomendación? Creo que por un periodo de tiempo breve solía utilizar en la sala operatoria un pequeño dispositivo producido por General Electric que es el Logic E. Es una máquina relativamente barata. Los anestesiólogos utilizan esta máquina para ayudarlos a encontrar venas, para poder colocar los catéteres, por ejemplo, en venas muy difíciles de encontrar. Esta máquina es bastante buena, no es tan buena como la que tenemos aquí, pero es bastante buena para empezar. Se llama Logic E. Y por ejemplo, tenemos una persona que empezó a utilizar esta máquina y estaba bastante satisfecha con ella. Y tú utilizas la sonda joystick, sí, son bastante pequeñas. Probablemente no fue posible ver la sonda nuevamente porque estaba en la parte derecha de la pantalla, pero la sonda era bastante delgada y bastante fácil de utilizar, de manipular. Una pregunta, Mario. Quiero preguntarle si... Tenemos que en el futuro pronto empezaremos a manejar hasta 20. Estamos llegando a 80 MHz, pero podemos empezar a medir los valores de los ciertos tumores y podemos llegar hasta los 22 inclusive. En relación a la profundidad de la Doppler a color o la Doppler regular, ¿será como el modo B que solamente se mantiene en las 2/3 de la cavidad orbitaria o será menos que esto? Es decir, la sonda regular. Creo que utiliza 8, 10 y 12, ¿no?
No, para la Doppler utilizamos de 8 a 12. Para el modo B utilizamos de 8 a 18. Y de hecho podemos escoger la frecuencia. Podemos ver si es que queremos ver los efectos de reducir la frecuencia. Si es que queremos estudiar la patencia de las arterias en el ojo, podemos modificar la variación, es bastante adaptable. Mario, puedes preguntarle al doctor, porque él no ha abierto su canal de traducción. Veo que él usa las ondas lineares, porque esos megahertz son de ondas lineares. Quería preguntarle si uno utiliza ondas convexas también en el estudio Doppler para la órbita. Solon, I want to ask you that he saw that you use linear. No, me estaba preguntando que en relación al uso de tus ondas rectas, ¿usted utiliza ondas convexas también para los estudios de la órbita en su centro? No, generalmente son lineales. Una última pregunta mía. Quería preguntar, doctor Olivier, do you use the elastography for diagnosis or study of orbital tumors? ¿Utiliza la elastografía para el estudio y el diagnóstico de los tumores oculares? Bueno, en una reunión reciente en Nápoles, yo recuerdo a una mujer rusa que estuvo publicando una serie en la que ella evaluó con elastografía y de hecho mencionaba que era bastante peligroso porque el índice mecánico era demasiado alto, así que me gustaría hacer esto, pero luego de esa presentación decidí no hacerlo. Creo que lo que podemos hacer es analizar alrededor de la órbita, pero no en la órbita posterior. Entonces, alrededor de la órbita, si es que somos cuidadosos, podría no ser tan peligroso, pero no detrás del ojo, con toda certeza. Por los movimientos de compresión que se hacen en la forma strain. Yes, because the compression, the movement of compression that you use when the elastography. ¿Será por el movimiento de compresión, no? ¿Será por eso que será peligroso? Sí. Podría ser, nadie lo sabe, pero podría ser peligroso. Y lo usa más para las partes anteriores de la periórbita más que para lo que hace atrás. Particularly, it could be dangerous to the Particularmente podría ser peligroso para el nervio óptico, el nervio oftálmico. Ajá. Con toda certeza, nadie lo sabe, pero como precaución, la gente prefiere no usarlo. Sí, recuerdo la presentación de Tatiana Kilinova, ella fue la que presentó en Nápoles, ¿verdad? Ok. Doctor Samamé, ¿alguna pregunta para el doctor Olivier? Doctor, muchas gracias por la invitación. Doctor Olivier, excelente clase, muy didáctica. Bueno, yo tengo experiencia con ecografía Doppler, ya unos años de ecografía general. Ahora soy ya residente de tercer año de oftalmología. Y bueno, muy importante su clase. Yo quisiera tener, dígame, depende de algunas cosas técnicas, depende si usted me la puede resolver. Disculpa, Mario, ¿no puedes ayudar con la traducción de la pregunta específica, por favor? Olivier, look in your screen down, there is a globe that says interpretation. If you click there, there is English or Spanish translation, and you can get the translation of the questions. I can do that, of course, but I think it will be better if you just down in the navigation bar, there is a... See English. Yes, correct. Tiene que español o inglés, él tiene que presentar el inglés, ¿no es cierto? English, yes.
but I don't see that. English. English. It's a globe. Just in the side of selection of group. Okay, if you can't, I can make the translation if you don't care. Yeah. Okay, It'd be easier. Juan Martín, cuéntame. A ver, cuando usted dijo, doctor, sobre el índice térmico, se tiene, o sea, índice térmico o índice también mecánico de la seguridad del Doppler, ¿cuánto tiempo usted dedica en la evaluación? Esa es la primera pregunta. Voy a hacer la primera De pregunta. seguridad. Concerning the thermical index and all the index that allows you to do the examination, how long takes to you to make a complete examination of the patient to be in a safe time or the safe space for the examination? What's your idea about that? It must not exceed more than 10 minutes. Okay. No debería exceder más de 10 minutos. Ahora, el grado de insonación. Diría 10 minutos, pero Claro, puede ser menos. hemos puesto poner la sonda 10 minutos Mucho. y luego Claro. saco la sonda y luego intento 20 segundos más. No es un tiempo total, ¿no? Está alrededor de 3 o 4 minutos en realidad. Una preguntita más. Pero debo decir que hemos trabajado mucho tiempo con nuestro ingeniero de General Electric para poder establecer el índice térmico y el índice mecánico adecuado y que debe ser inferior a lo establecido por la administración. Tu segunda pregunta, Juan Martín. La clasificación digamos, de la vascularidad, la clasificación que utiliza usted, del 1 a 4, digamos, en las evaluaciones generales, se utilizan de repente vascularidades periféricas, vascularidad central, vascularidad mixta. ¿Cómo usted clasifica por Doppler la vascularidad de los tumores oculares? What is the way you make the classification of the vascular tumors using the 1 to 4 classification, or what is your choice to make a classification in vascular tumors? First, in color mode. Primero que nada, en el modo color tenemos diferentes tipos de imágenes de acuerdo al número de vasos. Y más importante posiblemente sea la velocidad sistólica pico. Si es que es inferior a 15 centímetros por segundo, sería tipo 1. Si es que menor a 20, será tipo 2. Y si está por encima de 30 centímetros por segundo, será tipo 3. Y el tipo 4 será cuando no hay vasos. Así que no hay vasos. ¿Tiene otra pregunta? Muchas gracias. ¿Ah? Sí. Muchas gracias. Olivier, we always, the last time you were here Olvidé, la última vez que estuvo aquí en Lima fue durante el Congreso de SIDO en Lima. Y escuché que hablaste sobre la vascularización del nervio óptico y el uso del Doppler. Y una de las preguntas en ese entonces fue si es que eras capaz de ver alguna diferencia entre el flujo vascular o el índice vascular cuando utilizabas algún medicamento como dorsalamida o algún otro medicamento. ¿Hay alguna novedad en relación al efecto de los medicamentos en la vascularización del nervio óptico? Me refiero, lo llaman neuroprotección.
¿Hay algo nuevo al respecto? Bueno, no lo sé, honestamente, pero si ustedes están consultando todos los artículos que se relacionan al glaucoma, en los primeros años, hace como 20 años atrás, había un área dedicado al diagnóstico del glaucoma con Doppler y ahora la mayoría de los artículos están relacionados a lo que vemos con este tipo de medicamentos o con otros tipos de medicamentos. Así que algo importante a notar es que el refinamiento de los vasos será mucho más importante de lo que había hace 20 años. Vemos vasos muy pequeños. Vemos vasos muy pequeños que 20 años atrás no eran posible de visualizar. Y de hecho, el modo color ha mejorado muchísimo. Hace 20 años, cuando no veíamos un vaso, con el modo color lo tratábamos de hacer con el modo power y no era muy bueno debido a los movimientos del ojo. Pero ahora el modo color es igual de espectacular. No necesitamos utilizar otro modo porque vemos vasos muy pequeñitos, inclusive a 2 centímetros por segundo. Si el vaso está en la dirección del haz del ultrasonido, por supuesto. Si el vaso está perpendicular a él, no veremos nada. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, Solón? La semana pasada tuvimos 2 pacientes con meningioma, uno del ala mayor del efenoides y el otro del nervio óptico. Le hicimos Doppler y en el Power Doppler se insinuaba una vascularización demasiado escasa. Me llamó la atención no encontrar vascularización prácticamente. ¿El examen estaba mal hecho? ¿O los meningiomas orbitarios tienen algún tema especial al usar Doppler? There is a question 2 weeks ago, Solon made two patients, examined 2 patients with meningioma. Both of them, en los dos, ¿no? En los dos. He didn't found vascularization inside the tumor. And he asked if the meningioma they have a special feature that they don't have flux inside, or they did not well the examination. Es lo más probable. Or probably it could be a plaque meningioma. It could be also. Please, can you help us? No, I cannot. I would like to see. No, lamentablemente, me gustaría ver las imágenes para poder ayudarlos. Se las vamos a enviar. Se las voy a enviar. When the masses are big, usually Cuando las masas son grandes, usualmente vemos algunos vasos en los meningiomas. Ok. Nosotros estamos usando... Pero en esos casos debemos tratar de trabajar con la ecodoppler y la MRI, con la resonancia magnética. Okay. Bueno, es bastante difícil ver la vascularización dentro, ¿no? Podría ser, no sé, no he visto las imágenes del paciente, no puedo dar ninguna conclusión u opinión al respecto, pero supongo que podría ser el caso. Para el Doppler utiliza los ecógrafos generales. ¿Habitualmente usa solamente la herramienta de tiroides? No, porque tiene el palito de golf. Solon asked for the Doppler, you use the general devices, the general Doppler devices. And he asked for power Doppler, you use an extra device or another device, or you just turn to the golf stick
Pro. No, you just turn a button and either you have the color mode. Bueno, presionamos un botón en el que podemos establecer el modo color, el modo power, el modo el flojo B. Un botón y obtiene el color Doppler, lo puede ver al ver. Es una máquina multifunción la que él tiene. Ok, ok. Por mí no tengo más preguntas. No sé si el doctor Samamé. O alguien más de la audiencia. En el chat no hay preguntas. Si el doctor Juan Martín o tú, Mario, no tienen ninguna pregunta, yo creo que podemos dar por concluida la charla. Te despides tú, te despides tú, te despido yo, nos despedimos los dos. Te toma la palabra tú, Mario. Dear Olivier, we want to thank you very, very much. Olivier, nos gustaría agradecerte muchísimo por esta maravillosa charla. Hemos aprendido mucho porque hemos tratado de establecer nuestros primeros pasos en el Doppler y valoramos muchísimo tu tiempo, tu dedicación y tu conocimiento para mostrarnos esta técnica. Y te agradecemos que estés siempre abierto a discutir con nosotros, compartir con nosotros. Y estamos muy felices de tenerte, no solamente y por eso queremos agradecerte por esta oportunidad, Juan Martín, Solón y la Sociedad Peruana de Oftalmología. Le gustaría agradecerte profundamente. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Sería muy fácil seguir el sendero del Doppler en oftalmología, y con esto me gustaría decirles que estas máquinas pueden ser bastante costosas, pero pueden encontrar en cardiología y comprar una sonda para utilizar esa máquina que ya tienen en sus instalaciones. Muchas gracias, muchísimas gracias. Good point. Well, thank you very much. Muchísimas gracias a todos por esta invitación, y pueden ver que el COVID de tiempo en tiempo no se ve tan mal, porque 10 años atrás hubiera sido imposible o impensable creer que podríamos realizar una conferencia con la tecnología de Zoom. I should protect myself and my patient also. Thank you so much again. Gracias, Solón. Gracias, Juan Martín. Gracias a todos. Gracias, Mario, por tu ayuda, por acompañarnos. Gracias, Juan Martín. Muchas gracias, doctor Olivier. Muy agradecidos. Un fuerte abrazo. Well, thank you very much. And Mario, you will receive a book quite rapidly. I hope so. That's good. I hope so. I'm waiting for it. Bye. Bye. Thank you. Gracias.